A ver, hay artistas que cantan la música de su país. Y luego están esos otros, los que se convierten en la voz de su país. Hoy vamos a analizar justo eso, cómo Luis Miguel asumió ese rol, y de paso se echó a la espalda la tarea de llevar la música tradicional mexicana a una era completamente nueva. Esta frase lo resume todo, ¿verdad? Es que no estamos hablando solo de un cantante, sino de un auténtico fenómeno cultural, una figura que, de repente, consiguió que el foco internacional girase y volviese a posarse sobre la increíble riqueza musical de México. Para entender bien su impacto, primero tenemos que viajar un poco al pasado. Hay que ver el escenario que se encontró, porque había, literalmente, un trono cultural esperando a su heredero. Fijaos bien en esta comparativa. A la izquierda, los gigantes, la época de oro, Pedro Infante, Jorge Negrete, figuras casi mitológicas, pero cuya influencia, ya empezaba a desvanecerse. Y a la derecha, un chaval, un artista jovencísimo con un potencial descomunal. El vacío de poder cultural era más que evidente. El país, en cierto modo, necesitaba un nuevo estandarte. Alguien que pudiera coger toda esa herencia de romanticismo y de orgullo y simplemente traerla al presente, a todo color. Y la verdad, Luis Miguel parecía ser el único capaz de asumir un papel de semejante calibre. Pero claro, antes de conquistar el corazón de México, tuvo que revitalizar su alma. Y su primer gran desafío fue nada menos que la reinvención del bolero. Para quien no esté familiarizado, el bolero es, en esencia, esto: emoción pura, es casi poesía cantada. El problema es que a principios de los 90 se consideraba música de otra época, algo que las nuevas generaciones tenían casi olvidado. Y esta línea de tiempo lo ilustra de una forma brutal. El panorama musical estaba lleno de sintetizadores, de pop, y de repente va él y apuesta por romance. Fue una jugada arriesgadísima, pero el resultado fue espectacular. Consiguió que un género clásico se convirtiera en la música del momento. Lo hizo cool. Y el punto crucial aquí no es solo el éxito comercial, que también, es que con estas canciones, con La Barca, con El Reloj, perfeccionó su técnica vocal hasta un nivel de maestría. Ese dominio del sentimiento y del aire fue, en realidad, el entrenamiento, la base fundamental para todo lo que estaba por venir. Venga, pues pasamos ahora al siguiente nivel, al desafío definitivo, a conquistar el género más sagrado, el más intocable de la música mexicana. Y esto es clave que lo entendamos. Atreverse con el mariachi no es como probar un estilo musical más. No, es toda una declaración de intenciones. Implica una responsabilidad enorme, porque estás tocando la banda sonora de la identidad de todo un país. Su método fue sencillamente una genialidad. Como vemos en estos pasos, no se limitó a imitar, para nada. Lo que hizo fue coger un clásico, aplicarle la sofisticación técnica del bel canto, una técnica vocal casi de ópera, y modernizar los arreglos. Pero, y esto es lo importante, siempre con un respeto absoluto por la esencia, por el alma de Cantina original. Y esta imagen lo demuestra todo. El videoclip de La Media Vuelta fue un momento histórico. Es que no era un vídeo musical, era una cumbre de leyendas. Lola Beltrán, Katy Jurado. Su presencia no era un simple cameo, era una ceremonia. Le estaban entregando la estafeta, reconociéndolo en público como el heredero legítimo. Y claro, con la bendición de los maestros, su viaje culminó de la única forma posible, convirtiéndose en el embajador global de la música tradicional de México. Este álbum, México en la piel, fue el momento de su consolidación definitiva. Sus interpretaciones de mariachi ya no eran canciones de amor a una persona, eran un himno de identidad. Eran una carta de amor dedicada a toda una tierra. Se había convertido oficialmente en un emblema. Ahora, fijaos en este número, 12. ¿Qué representa? Pues representa el sonido masivo, la muralla de sonido de una banda de mariachis de 12 músicos. Y su voz en los directos no solo tenía que acompañarlos, tenía que proyectarse por encima de ellos con una potencia y una claridad de verdad asombrosas. Pero lo realmente interesante, como muestra este gráfico, es que su maestría no estaba solo en la potencia bruta, también era capaz de capturar la ternura más sutil, la más delicada del género, como en Sabes una cosa. Demostró un control absoluto sobre todo el rango emocional del mariachi. Y así llegamos al cierre, donde conectamos todo el círculo. ¿Cómo influyó todo este viaje por la música tradicional en su faceta de superestrella del pop? Porque toda esa inmersión, todo ese aprendizaje en la raíz más pura de la música mexicana, tuvo una consecuencia muy directa. Y es que refinó su pop. Toda la fuerza interpretativa que ganó cantando con mariachis la trasladó directamente a sus baladas. De repente, sus canciones pop adquirieron una profundidad, una potencia emocional que las distinguía de absolutamente todo lo demás.
Y esta tabla final creo que resume la idea principal a la perfección. Daba igual el acompañamiento. Daba igual si era una orquesta, una banda de pop o un mariachi al completo. La columna vertebral, el núcleo constante, inquebrantable de todo, era siempre su voz. Lo que nos deja con esta pregunta final, para reflexionar. ¿Puede un solo artista hacer algo tan grande? Bueno, en el caso de Luis Miguel, el análisis de su carrera parece sugerir que la respuesta es un rotundo sí.